se caracteriza por la presencia, como habíamos mencionado en la clase lupus, de anticuerpos antifosfolípidos, sumados a la presencia de eventos trombóticos, sean estos arteriales o venosos, y en el caso de las mujeres puede o no puede tener morbimortalidad obstétrica aumentada, ¿ya? Esta entidad, como mencionábamos, usualmente es un componente de algunas enfermedades reumatológicas, pero también puede coexistir como una enfermedad aislada, ¿ya? Y la gran mayoría de los pacientes son pacientes jóvenes que debutan espontáneamente con la enfermedad y son diagnosticados en este momento. La incidencia del síndrome antifosfolípico es bastante rara, son 5 casos por cada 100.000 individuos por año en Estados Unidos, con una prevalencia total de 50 a 40 casos por cada 100.000 habitantes. Como les mencionaba, la edad más frecuente es la juventud o la edad media, alrededor de entre los 10 y entre los 18 y los 40 años. 5% de las personas sanas sin antecedentes tienen anticuerpos antifosfolípicos positivos. Esto no quiere decir que tengan la enfermedad. De las personas que son positivas, usualmente puede ser que solo un 13% de los pacientes hagan accidentes cerebrovasculares, 11% infartos agudos de miocardio, 10% trombosis venosa profunda y 6% con complicaciones obstétricas. El 20% de las mujeres que tienen un SB antes de los 50 años usualmente presenta criterios positivos para el SAF. Y de las mujeres que tienen abortos espontáneos recurrentes, alrededor del 10 al 15% tienen criterios de anticuerpos antifosfolípicos positivos. Los anticuerpos antifosfolípicos nosotros los podemos ver en pacientes con ciertos medicamentos, infecciones, tumores y afecciones autoinmunes, sin que esto llegue a significar la enfermedad en algunos casos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un poquito la prevalencia de uno de estos anticuerpos en ciertos grupos poblacionales. La prevalencia anticoagulante lúpico en los individuos sanos, alrededor del 1 al 5%, de los anticuerpos anticardiolipinas del 0,1 al 5%, y la presencia de la anti-beta 2 glicoproteína, 3%. Cuando hablamos de una persona que tiene una trombosis venosa, de 1 al 16% los tienen, los anticoagulantes lúpico. Los anticardiolipínicos son bastante más altos, del 4 al 24%, y de la beta 2 glicoproteína del 5 al 10%. Cuando una persona tiene trombosis arterial, 4 a 18% de anticoagulante lúpico, 0,1 a 24% de anticuerpos anticardiolipinos y de 3 a 18% de anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína. En cuanto a pérdidas del embarazo, tenemos que 7 a 12% de las personas tienen anticoagulante lúpico, 3 a 16% anticuerpos anticardiolipinas y 2 a 8% anti-beta 2 glicoproteínas. Y en las pacientes con lupus, en cambio, nosotros tenemos que los porcentajes son mucho más altos. 15 al 34% soportan anticoagulante lúpico, del 12 al 44% compran anticuerpos anticardiolipinas, del 10 al 19% anti-beta 2 glicoproteínas. ¿Ya? Entonces pueden ver que estos anticuerpos son frecuentes en la población general y por lo tanto nosotros tenemos que refinar nuestro abordaje diagnóstico para poder llegar al correcto diagnóstico de un síndrome antifosfolipídico. ¿Qué enfermedades se encuentran asociadas al síndrome antifosfolipídico? Tenemos fundamentalmente las autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea, la enfermedad de Sjögren, el síndrome de Behçet, la trombocitopenia inmunitaria primaria o el PTI, que es lo que se conocía antes como púrpura trombocitopénica idiopática, el PTI. Y la infección por VIH en fase SIDA también cursa con esto. También se ha visto que si es que las personas que tienen estos anticuerpos utilizan factores de riesgo que producen hipercoagulabilidad o tienen factores de riesgo de hipercoagulabilidad, aumenta la probabilidad del desarrollo de la enfermedad, como son las trombofilias genéticas, la deficiencia de la proteína C o F, de la antitrombina 3, el uso de anticonceptivos orales, el embarazo como tal, el consumo de tabaco, inmovilidad prolongada, presencia de alguna neoplasia y las dislipidemias, ¿ya? Entonces, que la persona tenía esto, su probabilidad de desarrollar la enfermedad aumenta. ¿Cómo ocurre y nosotros explicamos la patogenia del síndrome antifosfolipídico? Nosotros tenemos que los anticuerpos antifosfolipídicos están en la circulación y estos van a interactuar con tres células fundamentalmente, lo que son las células endoteliales, los monocitos y con las plaquetas. En el caso del endotelio, la presencia de los anticuerpos lo que induce es la expresión de los factores de adhesión plaquetaria y una producción aumentada de factor tisular. La producción de factor tisular, ustedes saben, aumenta la hemostasia, la activación de la vía extrínseca de la hemostasia primaria, de la hemostasia secundaria, perdón, y vamos a generar la formación de trombos. En el caso de los monocitos, va a producir la regulación de factores
la secreción de factor tisular y de factores procoagulantes que van a generar trombos. Y en el caso de las plaquetas, induce la producción de la glicoproteína 2B3A o tal vez la producción de tromboxano 2, lo que va a producir una agregación. ¿Ya? Los anticuerpos adicionalmente también interactúan con las proteínas reguladoras de los trombos, con las proteínas C, la protrombina y la plasmina, inhibiendo o alterando su acción, producen activación de complemento. Y si es que a esto sumamos los otros estados inflamatorios, nosotros lo que vamos a tener es el desarrollo de un trombo y la formación de la enfermedad. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos la beta-2 glicoproteína, ¿no? Y podemos ver de que esta tiene unas alteraciones estructurales en relación con lo que se refiere a la forma oxidada, que es la que se encuentra la presente en los pacientes con el síndrome antifosfolipídico. Pues aquí podríamos estar hablando de un mecanismo patogénico a través del cual, ¿por qué nosotros generamos autoanticuerpos contra este compuesto? ¿Ya? En esta diapositiva, en cambio, nosotros tenemos cuáles son las teorías que nosotros tenemos acerca de cómo se produce el síndrome antifosfolipídico y la trombosis. Entonces, nosotros tenemos que existe una hipótesis de la primera injuria, donde los anticuerpos se forman primero y se da el estado de hipercoagulabilidad. En cambio, nosotros tenemos una hipótesis de la segunda injuria, que a raíz de la formación o la presencia de episodios trombóticos, nosotros formamos anticuerpos anticardiolipinas y de esta forma estos pueden activarse y producir la alteración. Entonces, nosotros aquí vemos cómo la beta-2 glicoproteína permite la unión de los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína y activa una cascada de señales que induce a la formación de trombos y un fenotipo proinflamatorio. Aquí, nuevamente, nosotros tenemos esto en un poquito mayor de detalle, donde nosotros tenemos las diferentes interacciones entre los diferentes compuestos que habíamos mencionado, las células del sistema inmunológico, el endotelio, los factores de coagulación y las plaquetas, ¿no? Y también los plasmocitos. Los plasmocitos como secretores fundamentales de las inmunoglobulinas, la beta-2 glicoproteína, que es la que se va a unir una vez que está unida a los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína y a sustancias del complemento, y va a producir una activación de una cascada que modulará la producción de trombos con una disminución de la actividad del óxido nítrico. Los factores de la coagulación también se ven estimulados directamente por la actividad de la beta-2 glicoproteína y de esta forma nosotros tenemos trombos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la patogénesis se van extendiendo. Entonces, tenemos los fenómenos inflamatorios, proinflamatorios que habíamos mencionado. Luego tendremos que va a ocurrir una agregación de plaquetas y de factores de la coagulación y que van a formar trombos a nivel de los vasos periféricos. A nivel de lo que es la placenta, vamos a tener que estos autoanticuerpos, la formación de trombos, va a interferir con la estructura del trofoblasto y va a activar el complemento, va a promover la formación de sitios dentro del trofoblasto, disminuirá la afinidad de la secreción placentaria de beta-HCG y producirá tromboptosis de los trofoblastos, ¿no? Entonces esto genera un tejido placentario incompetente que es lo que produce el aborto, ¿no? A nivel del tejido, nosotros tenemos que es un estado inflamatorio donde va a activar el complemento, las selectinas del factor tisular, va a producir un aumento de la diferenciación endotelial y va a promover la netosis de ese proceso apoptótico que habíamos hablado en inmunología, que se da en los neutrófilos al final de su proceso vital, ¿no? Todos estos tres fenómenos lo que van a llevar es a la inflamación, a la vasculopatía, a la trombosis y a las complicaciones en el embarazo que son características de estos pacientes. ¿Qué otras manifestaciones clínicas nos pueden sugerir la presencia de un síndrome antifosfolipídico? La presencia de lípidos reticulares, que lo vamos a ver más claramente en una fotografía. La trombocitopenia, usualmente de 50.000 y 100.000 plaquetas. La presencia de hemolítica autoinmune. Enfermedad valvular cardíaco, que puede ver la presencia de vegetaciones o engrosamientos. O manifestaciones en el sistema nervioso central, que sugieran una enfermedad desmielinizante. De hecho, es un diagnóstico diferencial por los múltiples infartos. La gran mayoría de pacientes con SAF en su primera instancia son asintomáticos porque los síntomas son completamente silentes, ¿ya? Pero cuando ya comienzan a presentar las trombosis, nosotros hablamos que los pacientes tienen un 30% más de frecuencia de trombosis venosa que arterial. La TBP usualmente es en nivel de las pantorrillas, pero no podemos excluir otras trombosis venosas como las que son a nivel de las venas hepáticas, renales, axilar, subclavia, vena cava y venas de la retina. En cambio, como en
El paciente con trombosis arterial, nosotros presentamos en primer orden en vasos cerebrales, luego arterias coronarias, renales, mesentéricas y en bifurcaciones. La trombosis recurrente es un hecho muy común en un paciente con SAF. Entonces, es un paciente que tuvo hace unos años una trombosis y vuelve a presentar otra trombosis, es muy sospechoso de que tiene SAF. ¿Cuáles son los órganos de la economía que están afectados por el síndrome antifosfolipídico y qué manifestaciones vamos a presentar allí? En el sistema nervioso central, los pacientes hacen SBs francos, accidentes químicos transitorios, tienen migrañas recurrentes, presentan demencias de tipo multiinfarmo, epilepsia, trastornos del nervio en movimiento, mielitis transversa, oclusiones venosas o arteriales de la retina. ¿Ya? A nivel pulmonar, la tromboembolia pulmonar y el infarto pulmonar son frecuentes. Esto desencadena hipertensión pulmonar, presentan SDRA, pueden presentar hemorragias alveolares difusas. A nivel cardiológico, por las vegetaciones, nosotros desarrollaríamos una endocarditis aséptica, la del Lipman-Sachs, la trombosis intracardíaca, arteriopatía coronaria, infarto de miocardio, valvulopatías, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Gastrointestinal, múltiples manifestaciones, dolor abdominal, hemorragias gastrointestinales secundarias de isquemia esofágica o mesentérica, infarto esplénicos o pancreáticos, trombosis de la vena hepática y un síndrome de Budd-Chiari. ¿Ya? Renales, hipertensión, infartos renales, trombosis arterial o venosa renal, insuficiencia renal aguda, glomerulopatía como la nefropatía membranosa, enfermedades de cambios mínimos y glomerulitis o nefritis autoinmune son posibles como el síndrome antifosfolípico. Hematológicamente, trombocitopenias y enema hemolítica autoinmune en nivel del endocrinológico, la enfermedad de Addison, secundarias estas hemorragias y trombosis suprarrenales. A nivel cutáneo, lívidos reticulares, necrosis, ulceraciones de la piel, aflegmasia cerulean dolens y gangrenas digitales. En obstétricas tenemos abortos espontáneos recurrentes, partos prematuros, retraso del crecimiento intrauterino, preeclampsia, eclampsia o desprendimiento temprano de la placenta. A nivel de los vasos, trombosis venosa profunda, trombosis arterial en extremidades, tromboflebitis superficiales y amarurosis fugax como manifestaciones comunes. Entonces pueden ver ustedes en este gráfico que las afecciones son completas. Pues algunas que no hemos hablado, inclusive podemos presentar osteonecrosis, podemos presentar coria, ulceraciones cutáneas. Entonces todos los órganos del organismo son afectados por estos microtrombos y por el proceso inflamatorio del SAF. En estas fotografías podemos ver la necrosis cutánea en un paciente con SAF a nivel de lo que es el pabellón auricular, cómo se puede destruir y dañar la estructura de este tejido distal. A nivel digital, igual del mismo modo, zonas necróticas. Y en estas piernas podemos ver el lívido reticulares, como se ven esta red rojiza con los parches blancos a nivel entre la red en toda la extremidad del paciente. Lo que es característico de la microangiopatía del SAF es que no vamos a ver un proceso inflamatorio alrededor de los vasos. O sea, como pueden ver, en estos vasos están completamente ocluidos por trombos. Sin embargo, no tenemos un infiltrado circundante. Eso diferencia el SAF de otras condiciones. ¿Bien? Entonces, el SAF catastrófico es una variante del síndrome antifosfolipídico que se presenta en 1% de los pacientes. Estos pacientes presentan una trombosis orgánica rápidamente progresiva. 45% de estos pacientes son asintomáticos, entonces también es una enfermedad catastrófica. El diagnóstico del SAF catastrófico debe tener estos 4 criterios. Evidenciar el compromiso de 3 o más órganos o sistemas o tejidos. Los síntomas más frecuentes, dolor abdominal, disnea, síntoma neurológico, dolor torácico y erupción cutánea. La aparición de las manifestaciones de forma simultánea o en menos de una semana. Confirmación por histopatología de la oclusión de pequeños vasos, al menos en un órgano o tejido. Y la confirmación en el laboratorio de la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos. ¿Cómo diferenciamos al SAF catastrófico de otras entidades que producen trombosis o hipercoagulabilidad masiva, que son 3? Nosotros tenemos la coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombótica trombocitopénica y el SAF catastrófico. En lo que se refiere al SAF catastrófico, nosotros no tenemos anemia hemolítica de tipo microangiopático. La trombocitopenia no nos ayuda a diferenciar, ya que hay consumo plaquetario en las 3 enfermedades. En lo que se refiere a fibrinógeno y productos derivados de la fibrina, en el caso del SAF catastrófico, estas 2 sustancias se encuentran en valores normales. En la púrpura trombótica trombocitopénica, la dosificación de fibrinógeno es normal, pero los productos de degradación de la fibrina están aumentados, mientras que en la coagulación intravascular diseminada, nosotros tenemos consumo de fibrinógeno con aparición de productos derivados de la fibrina.
los anticuerpos anticardiolipinas exclusivos del SAF catastrófico, así como el anticoagulante lúpido, que es otro de los anticuerpos antifosfolipídicos que estaremos nosotros probando, y ausentes en estas dos enfermedades, ¿no? Entonces, el SAF catastrófico es una emergencia reumatológica, ¿ya? Y nosotros se debe saberla reconocer para un adecuado tratamiento. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico del SAF en general? Nosotros tenemos que tener 3 criterios diagnósticos, de los cuales deben cumplirse 2 para poder hacer el diagnóstico del paciente. El primer criterio es un criterio clínico, y es que este habla de la presencia de uno o más episodios de trombosis, sea esta arterial o venosa de cualquier órgano o tejido, exceptuando la trombosis venosa superficial, que haya sido confirmada con imagen o histología con ausencia de signos de vasculitis. ¿Ya? En la segunda apartado, nosotros tenemos la morbimortalidad obstétrica. Esta se define como 3 o más abortos consecutivos sin explicación antes de la semana 10 de gestación, excluyendo aquellos casos donde se han documentado anomalías hormonales, anatómicas o aberraciones cromosómicas en los padres. Pérdida de uno o más fetos morfológicamente normales pasadas las 10 semanas de gestación con confirmación ultrasónica de la normalidad del producto hasta ese momento. La presencia de uno o más partos prematuros de productos morfológicamente normales hasta la semana 34, causados por preeclampsia grave o eclampsia o por insuficiencia placentaria documentada. ¿Ya? Esa es la forma de documentar y de definir la morbilidad obstétrica en el paciente con SAF. Y finalmente nosotros tenemos los criterios de laboratorio. Nosotros hablamos de la presencia de los 3 anticuerpos anticardiolipinas, el anticoagulante lúpico, presente en el plasma en 2 o más ocasiones separadas por un periodo de al menos de 12 semanas, detectado con las pautas de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. En el caso de los anticuerpos anticardiolipinas, nosotros tenemos títulos elevados o medio altos, igual detectados en más de 2 ocasiones, dentro de un periodo de 12 semanas. Y los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína, detectados igual en un periodo con 12 semanas de separación, ya sea por un método estandarizado, ¿no? Si es que nosotros cumplimos estos criterios, nosotros podremos hacer un diagnóstico certero del SAF, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hacer estudios de cribado para el SAF? Nosotros podemos evaluar el TTP. El TTP puede estar elevado en los pacientes asintomáticos con SAF. Y esto puede indicar ya sea la presencia de un factor inhibitorio como el anticoagulante lúpico o otro defecto de la coagulación. Entonces, cuando nosotros vemos TTP prolongado sin explicación, nosotros podríamos despistar la presencia de estos elementos o hacer una historia clínica más detallada que nos permita establecer un diagnóstico. Podemos hacer un estudio de mezcla con plasma normal en el plasma del paciente. En casos de deficiencia de los factores de coagulación, el TTP se corrige. Si es que hay un inhibidor como en los anticuerpos anticardiolipídicos, el TTP no va a corregir. Y nosotros podemos confirmar de pronto ahí que existe una alteración. También podemos hacer el test del veneno, el tiempo de veneno de la víbora de Russell, que va a estar elevado. Y eso se debe a la presencia de los anticuerpos anticardiolipinas que interactúan de forma adversa con los fosfolípidos que están en el tubo de ensayo y evitan la formación de coágulos por la presencia del veneno. ¿Ya? También podemos hacer unos estudios con adición de anticoagulante lúpico al test del veneno de la víbora de Russell, que nos va a confirmar la presencia de los anticuerpos antifosfolípicos. Eso es como tamizaje, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del tratamiento del síndrome antifosfolipídico, nosotros tenemos que comprender que la coanticoagulación total es el único tratamiento. El tratamiento de elección, en la gran mayoría de los pacientes, es la anticoagulación total, iniciando con heparinas de bajo peso molecular a dosis de un usual de 1 miligramo kilo por día, kilo cada 12 horas, perdón, aquí tenemos. De 1 miligramo kilo cada 12 horas subcutáneo, con la warfarina de forma concomitante a su dosis usual, que es de 5 miligramos una vez al día. Al quinto día nosotros realizamos un INR y determinamos que se encuentran niveles aceptables. Para el síndrome antifosfolipídico se puede manejar la meta estándar de 2 a 3
Sin embargo, existen algunas observaciones donde se ha documentado de que con INRs un poco más altos, alrededor de 3,5 o hasta 4, nosotros podemos tener un mejor control de la enfermedad. ¿Ya? Si es que el paciente presenta gravedad clínica, el tratamiento de anticoagulación debe iniciar con heparina no fraccionada, ya que este es el que es más fácil de revertir. En el caso del SAF catastrófico, como les había mencionado, es una urgencia reumatológica. La anticoagulación de la SAF catastrófico se hace con heparina no fraccionada administrada por vía intravenosa. Se utiliza esteroides a dosis de ataque, 250 a 1 gramo intravenoso por día, y puede requerirse de vendación quirúrgica de las áreas necróticas que se producen con el SAF catastrófico. ¿Ya? Otras alternativas en casos severos o refractarios, la plasmaféresis se ha visto que ayuda en algunos pacientes con SAF catastrófico a disminuir la mortalidad. Los anticuerpos monoclonales también son tratamientos segunda línea. Y en el caso del SAF catastrófico, nosotros podemos utilizar ciclofosfamida o otros inmunomoduladores para disminuir la mortalidad. Eso con resultados variables. En lo que se refiere al manejo crónico, la anticoagulación debe ser permanente por lo general. No se ha demostrado que los nuevos anticoagulantes orales sean fármacos seguros en esta entidad. Hay bastantes conflictos acerca de los resultados que se tienen con ellos, y lo que se ha visto incluso en algunos reportes que hay mayor mortalidad y recurrencia en el grupo tratado con los anticoagulantes orales. Por lo tanto, no deben utilizarse en estos pacientes. El tratamiento de anticoagulación igual debe ser individualizado. Y no hay una evidencia así muy certera que inmunosupresores de manejo crónico tengan un papel en el tratamiento del SAF primario. ¿Qué medicamentos nosotros podríamos eventualmente ayudarnos en el manejo crónico? La hidroxicloroquina se ha visto que inhibe la formación de anticuerpos fosfolipídicos en ratones, altera el desplazamiento de la anexina 5 que se produce en las membranas del SAF, como pudimos ver en el gráfico inicial. Esto en algunos estudios ha disminuido el riesgo de trombosis en humanos, ha aumentado la supervivencia en lupus, protege a los individuos que tienen anticuerpos antifosfolipídicos y lupus de formación de trombos, y disminuye la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos en los pacientes con lupus. ¿Ya? Entonces, en ese escenario parece que sí tendría alguna utilidad. Lo que se refiere a las estatinas, tienen efectos antiinflamatorios y trombomoduladores en modelos de ratones, y se ha visto que funcionan en ciertos pacientes con disminución de los marcadores. Están contraindicadas naturalmente en el embarazo por ser fetotóxicas y teratogénicas. El rituximab como tratamiento permanente se ha visto fundamentalmente que tiene utilidad en el SAF catastrófico. Se ha visto que en los pacientes que tienen SAF con marcadores elevados o tienen de altas recurrencias de trombosis, tiene algún efecto, ¿ya? Pero no está todavía validado. Y finalmente nosotros tenemos el trasplante autólogo de células madres hematopoyéticas, que es un procedimiento que tiene una información muy limitada, pero parecería ser seguro y eficaz en ciertos pacientes con un SAF recurrente, ¿no? Entonces, el tratamiento básicamente se centra en un manejo de la coagulación. ¿Qué podemos hacer en base al pronóstico de lo que es el síndrome antifosfolipídico? El síndrome antifosfolipídico, si es que no recibe tratamiento, tiene una tasa de recurrencia alrededor del 20 al 70%, mientras el paciente tenga más anticuerpos anticardiolipinas, además antifosfolípidos, tendrá mayor riesgo de trombosis. La trombosis arterial inicial en un paciente suele presentar recurrencias de tipo arterial, mientras que los pacientes en trombosis venosa suelen presentar recurrencias de tipo venoso. Y la probabilidad en los pacientes con SAF de desarrollar un SAF catastrófico en otro momento está alrededor del 1%. El SAF catastrófico tiene una alta tasa de mortalidad, está alrededor del 35-45%, principalmente por compromiso a nivel cerebral y cardíaco. Entonces, el síndrome antifosfolipídico, que parecería que es una condición trivial, es una cuestión bastante mortal. El riesgo de la trombosis en los pacientes que tienen anticuerpos, pero no factores de riesgo, es inferior a 1 año. Por lo tanto, nosotros no tenemos un tratamiento de profilaxis primaria en esta enfermedad. ¿Ya? Si es que los pacientes tienen anticuerpos un poco más altos de forma persistente, podrían, y tienen algún otro factor de riesgo, podrían tener un riesgo estimado del 5% de las personas que tienen anticuerpos antifosfolípidos, pero que no tienen SAF como tal. Se ha visto que la aspirina tiene un papel bastante controversial en lo que es la prevención de trombosis, y del mismo modo la hidroxicloroquina también como profilaxis primaria no tiene una indicación relativamente real. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos
evaluar al paciente para poder tener un perfil un poquito más claro de su riesgo de recurrencia. Podemos utilizar un score como el Global Anti-Phospholipid Syndrome Score, que nos permite predecir la recurrencia asignando puntajes específicos a cada uno de los parámetros. Los anticuerpos anticardiolipina les asigna 5, a los anticuerpos beta-2 microglobulina les asigna 4, al anticoagulante lúpico 4, a otro tipo de anticuerpos como antiprotrombina y antifosfatidilcerina 3 puntos, a la hiperlipidemia 3 puntos y a la hipertensión 1 punto. Mientras más alto nosotros tenemos este score, nosotros vamos teniendo recurrencias mayores, ¿no? Entonces, no sé si es que tenemos alguna pregunta aquí hasta ahorita. ¿Estamos claros con esto? ¿Estamos claros? Sí, doc. Sí, doctor, sí está claro. Perfecto. En la siguiente parte de la clase vamos a trabajar en grupos. Les voy a dividir, somos en 3 grupos de 8. Les voy a dividir. ¿Ya? El primer grupo vamos a trabajar, como ya vamos a comenzar a trabajar en la artritis reumatoidea, vamos a trabajar un poco en la epidemiología de la artritis reumatoidea. Vamos a hacer 5 diapositivas cada grupo de lo que son los temas de estos. Vamos a trabajar con la introducción, el segundo grupo. O sea, ¿qué es la artritis reumatoidea? Un poco historia de la enfermedad, porque es una enfermedad que tiene una historia bastante conocida. Y el grupo 3 va a trabajar un poco en la fisiopatología. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar 5 diapositivas cada uno de ustedes acerca de estos temas y nos veremos en 1 hora nuevamente para hacer la revisión del trabajo. ¿Ya? No sé si tenemos alguna inquietud al momento de lo que hablamos de SAF antes de formar los grupos. Está todo claro, ¿no? Entonces vamos a dividirnos en grupos, ¿no?